Damos la más cordial bienvenida otra vez a cada uno de ustedes. El tema que nos ha convocado esta semana ha sido la iglesia a la luz de la misión de Dios. Ya hemos sido desafiados los primeros 3 días y esta mañana vamos a escuchar una ponencia con el nombre Recuperando la influencia de la iglesia en la sociedad y el mundo. Hemos tenido estos días a nuestro hermano David Ruiz. Él ha dado conferencias misioneras internacionalmente, ha predicado y enseñado acerca de la misión de Dios en más de 75 países. Fue uno de los plenaristas del Congreso Lausana en el año 2010. Su primer libro, La transformación de la iglesia, ha servido como un trabajo seminal en Iberoamérica en el proceso de repensar la idea de la iglesia misionera. Así que invitamos a nuestro hermano David que pueda subir acá y vamos a encomendarlo en oración. Señor, te damos gracias por la vida de tu siervo. Pedimos, Señor, que lo sigas utilizando para desafiar a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Señor, que a través de su conocimiento, que a través de su aprendizaje, Señor, Él pueda guiarnos a nosotros a través de tu palabra para entender lo que tú le has enseñado, Señor. Danos sensibilidad, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y nuestra mente para poder entender que esta es tu misión, Señor. La iglesia es tu misión. Alabamos y bendecimos este tiempo, Señor, y te agradecemos por la vida de nuestro hermano. Lo encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy buenos días de nuevo y muy buenas noches para quienes nos están viendo en las redes sociales. Es un privilegio para mí continuar con ustedes. Creo que es un regalo poder estar aquí en una conferencia misionera del Seminario Teológico Centroamericano, con todo lo que les he estado contando a través de cada una de las ocasiones, del impacto que ha significado en mi propia vida y estoy seguro que en la vida de muchos de ustedes y de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Pero particularmente repetirlo y hacerlo por más veces, eso es muy emocionante. Y la verdad que cada mañana, cada momento que me dirijo hasta aquí, fluye en mi corazón esa emoción de poder compartir todo lo que pueda, pero tenemos un tiempo muy limitado. Pero de cualquier manera quiero agradecer esta oportunidad. Estamos reflexionando acerca de la iglesia a la luz de la misión de Dios. Como hemos estado repitiendo, muchas veces pensamos nosotros en la pregunta de cuál es la misión de la iglesia. Pero la pregunta que estamos resolviendo ahora es ¿qué pasaría si nosotros viéramos la iglesia a la luz de la misión de Dios? ¿Cómo esto cambia en nuestra percepción de la iglesia y particularmente de nuestra responsabilidad como parte de la iglesia de Jesucristo? Las últimas palabras de una persona siempre son palabras importantes, particularmente para aquellos que están conscientes de que esas son sus últimas palabras. Pensar en que deben destilar en esas últimas palabras lo más importante que tengan que decir, pues es algo que se vuelve una tarea muy importante y muy significativa. Creo que tenemos muchas historias, algunas jocosas acerca de lo que la gente escoge decir en sus últimas palabras. Pero hay un pasaje en el que nosotros recogemos y encontramos las últimas palabras de Jesucristo. El problema que nosotros enfrentamos es que siempre que nos acercamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, hemos perpetuado ponerle un nombre, el nombre de la Gran Comisión. A través del tiempo la gente ha llegado a la conclusión que en realidad más que la Gran Comisión termina siendo la Gran Omisión, porque es exactamente lo que nosotros deberíamos de hacer y no hacemos. Pero creo que cuando nosotros nos centramos en el texto y cuando ponemos atención a lo que está sucediendo, nos damos cuenta que por un lado, en ese lugar, ahí en el monte de Galilea, es en realidad donde todo comenzó para la iglesia. Ese es el momento en el que nosotros podemos ver cómo de pronto, como en una maquinaria, comienza a hacer el ruido de que comienza a moverse esa maquinaria que va a llevar a la iglesia hasta lo último de la tierra. En esa convocatoria que el Señor Jesucristo hace con sus discípulos, los discípulos llegan en medio de unas circunstancias inesperadas, podríamos decir. Como leemos en los versículos 16 y 17, en primer lugar exhiben un terrible fracaso. Se imaginan, solo quedan 11 de los 12 que el Señor había escogido. Como decíamos en la primera plenaria, el uno de ellos que compartía la salsa con el Señor Jesucristo lo vende, y otro, pues el único que llega a acompañarlo en este lugar del crimen, lo niega 3 veces. Así que ellos llegan con ese sentimiento de fracaso.
Me imagino que llegan con las caras coloradas, más con la disposición de presentar su renuncia que seguir adelante con este proyecto. Pero también llegan en medio de dudas, y creo que eso reproduce lo que también nosotros experimentamos, que el llamado del Señor, ese encuentro con la misión de Dios, siempre es en medio de temor y de duda, de ese sentimiento de que no somos capaces. Ahí en el versículo 17 dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y a veces nos pasamos de largo ese pasaje y no nos damos cuenta que en ese momento los discípulos estaban dudando de que ellos fueran capaces de llevar adelante tan descomunal tarea. El Señor había terminado lo que había hecho. En la cruz Él mismo había dicho: todo está consumado. Y en la resurrección afirma que la salvación está abierta para todas las gentes. Pero ahora quiere encomendar a este grupo de 11 que le quedan de los 12 la tarea de iniciar el proceso de establecer la iglesia y que ésta llegue hasta lo último de la tierra. Así que no es una comisión la que les da sus últimas palabras. Y lo que el Señor Jesucristo hace en estas últimas palabras es destilar lo más importante que quiere que ellos recuerden. Lo lamentable de esto, además del nombre que le hemos puesto de la Gran Comisión, es que hemos sometido este pasaje tan poderoso y tan rico a un reduccionismo terrible. Si ustedes se dan cuenta, aun cuando lo sabemos de memoria, aun cuando muchas veces aparece en la parte de atrás de la plataforma, en el púlpito, en las conferencias misioneras, lo ponemos en nuestros banners, a veces los pegamos en nuestras Biblias, a pesar de que es un pasaje que sabemos de memoria, en realidad solo ponemos atención a 3 palabras: por tanto, id. Y no solamente eso, ya solamente eso es un gran problema, pero el gran problema es que incluso esas 3 palabras las sometemos a un terrible reduccionismo. Porque hemos dado a pensar o hemos llegado a pensar que por tanto ir significa que enviemos a algunas personas que tengan un llamado especial para ir hasta lo último de la tierra. Y entonces estas 3 palabras, que son palabras muy poderosas, que son solo las primeras 3 palabras de las últimas palabras del Señor Jesucristo, las sometemos a este terrible reduccionismo. Lo que quiero invitarles en esta mañana es a que nosotros recuperemos el sentido de las últimas palabras de Jesucristo. Porque si entendemos este momento, el Señor entiende el sentimiento de fracaso de sus discípulos. Entiende esta duda que tienen en su corazón, ese sentimiento de que no son capaces. Señor, por favor, búscate otros. Mira, nosotros no dimos la talla. En el momento crítico fracasamos. El Señor entiende todo esto. Así que la palabra dice que el Señor se acercó a ellos. Y creo que para mí esa es la parte que me cambió la visión de este pasaje. Ver que el Señor Jesucristo, en medio de esta situación, cuando ve a sus discípulos en esta circunstancia, cuando los ve luchando con esos sentimientos, cuando se imagina lo que les costó subir el monte para encontrarse con Él, el Señor responde acercándose a ellos, identificándose con su situación, pero recordándoles que hay esperanza, porque toda la autoridad en el cielo y en la tierra la tiene precisamente Él. Así que aquel que los toca es el que tiene la autoridad. Aquel que los toca es el que es capaz de hacer posible lo que suceda. Y entonces lo que el Señor Jesucristo hace es que en sus últimas palabras Él sintetiza todo lo que ellos necesitan entender de la iglesia a la luz de la misión de Dios. Lo que vemos es que cada una de las palabras, de las últimas palabras de Jesucristo, son importantes, pero que lamentablemente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para librarlas de ese reduccionismo en el cual nosotros las hemos puesto. Este pasaje dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que el Señor Jesucristo hizo es ayudar a sus discípulos. Y lo que veo en este pasaje y en estas últimas palabras son los 5 elementos fundamentales que nos ayudan a entender la iglesia a la luz de la misión de Dios.
No es extraño esto, porque si nos damos cuenta en Lucas el capítulo 24, en esta manera como Lucas expresa las últimas palabras de Jesucristo, también las últimas palabras de Jesucristo comunican su misión, comunican la misión de Dios para la iglesia. Describen a la iglesia a la luz de la misión de Dios. Allá lo hace con 3 palabras: por tanto es necesario que el Cristo padeciera, que el Cristo resucitara y que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que en ambas está hablando acerca de la iglesia a la luz de la misión de Dios. Pero aquí en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, podemos ver una síntesis de esos 5 elementos fundamentales. Comencemos por la primera frase: por tanto id. Como decía, en medio de este reduccionismo creemos que dice: por tanto, manden a algunos y ustedes sigan haciendo lo mismo. Sigan en lo que están haciendo, pero acuérdense de escoger a algunos ahí. No dice por tanto manden. No dice por tanto envíen, dice por tanto que id o vayan. Y lo que esto significa es que lo que la palabra está diciendo ahí, lo que está haciendo es describiendo la naturaleza de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo dice por tanto vayan, está recordándoles a sus discípulos que la naturaleza de la iglesia es una naturaleza peregrina, que es una iglesia, como dice Samuel Escobar, una fe que nació para viajar, una fe viajera por experiencia, por excelencia. Podríamos decir, y lo podemos ver constantemente, y particularmente Samuel Escobar nos anima que nosotros traduzcamos estas primeras 3 palabras de una manera más exacta, y dice: mientras ustedes van, hagan discípulos. Así que de lo que está hablando en esta primera síntesis, podríamos decir, de la identidad de la iglesia, describe que la iglesia es una iglesia misionera. La iglesia comienza, como decíamos en la primera ponencia, su viaje desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén, pero antes tiene que pasar por todos los lugares. Es una iglesia que es llamada por el Señor para estar en constante movimiento. Una iglesia que sí, su naturaleza es para ser una iglesia peregrina. Cada vez que la iglesia se detiene, no es que esté estancada, ha comenzado a retroceder. Cada vez que la iglesia niega su naturaleza peregrina y se transforma en una iglesia que se estaciona, que se reúne y que contiene a sus miembros, la iglesia niega su naturaleza como una iglesia peregrina y necesita arrepentirse y comenzar a moverse. La pregunta que creo que nosotros debemos hacernos como líderes de la iglesia es si la iglesia está en constante movimiento hasta lo último de la tierra, o si en lugar de eso se ha estancado, se ha detenido y se ha quedado sentada en su Jerusalén. La siguiente frase que nosotros encontramos en este pasaje de las últimas palabras es: haced discípulos. Y de la misma manera como la primera frase nos recuerda de cómo nos hemos equivocado en entender la naturaleza de la iglesia, esta segunda frase nos recuerda de esa negligencia que constantemente exhibimos, la negligencia de producir discípulos. Porque lo que nos muestra aquí este pasaje es que discípulos son el resultado del peregrinaje de la iglesia. Como lo vimos en Hechos capítulo 8, a medida que la iglesia va avanzando, la iglesia tiene que dejar una marca de su trayectoria a través de los discípulos que están dejando establecidos en los lugares por donde pasa. A eso se refiere el texto. En esta parte demuestra que la medida de éxito de la iglesia no es el tamaño de su templo ni los metros de construcción que tiene. La medida de éxito de la iglesia es la cantidad de discípulos obedientes a la palabra de Dios que la iglesia está estableciendo simultáneamente y sistemáticamente, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vemos esto es con lo que nosotros luchamos más. Somos capaces de producir conversos, pero trasladar los conversos a ser auténticos discípulos, eso ha sido para nosotros una negligencia. Dallas Willard dice que hoy incluso universalmente se acepta que alguien puede ser cristiano y no ser discípulo. Y uno dice, no, hermano, eso no es cierto. Pero no es cierto que a veces nosotros, incluso como pastores y como líderes,
Nos paramos al frente a invitar a los miembros de la congregación que los que quieran asistan a una clase de discipulado para ser discípulos. Creo que la otra cosa importante en la que nosotros nos exhibimos esta negligencia es cuando hemos traducido, hemos confundido el discipulado con un programa. Y creemos que podemos producir discípulos y los hacemos pasar por 3 elecciones, y al final de las 3 elecciones incluso les entregamos un certificado de discípulos. Este pasaje nos recuerda a nosotros que el discipulado es reproducir el carácter de Jesucristo para que seamos lo que el Señor quiere que seamos. Que el discipulado es exhibir en nuestras palabras y en nuestras acciones una obediencia incondicional con el Señor cuando hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Pero que el discipulado también incluye que nosotros exhibamos una incondicionalidad cuando estamos dispuestos a ir hasta lo último de la tierra, aún hasta las últimas consecuencias. Así que la segunda característica, podríamos decir, de una iglesia a la luz de la misión de Dios es una iglesia que produce discípulos a medida que peregrina por el mundo, que está produciendo discípulos de una manera sistemática y constante, tanto en su Jerusalén, en su Judea, en su Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tengo oportunidad de compartir esto con algunos pastores, les invito que el próximo domingo, cuando hagan lo que hacemos todos los pastores, ese escáner, ¿se recuerdan? El domingo uno comienza a saludar a los hermanos, pero en realidad está haciendo un escáner para ver quién faltó, cuáles espacios están vacíos, quién es nuevo aquí. Así que uno está saludando y haciendo ese escáner mental. Bueno, ahora les invito a que hagamos ese escáner, pero que no veamos quiénes no llegaron, sino que digamos de quiénes de esas personas que están sentadas ahí yo puedo poner mis manos en el fuego y decir: este es un auténtico discípulo de Jesucristo. Cuando tenga la cuenta de ellos, ese es la fuerza y la grandeza de su iglesia. La segunda pregunta entonces que debemos de hacernos es si la iglesia está produciendo cristianos incondicionales en una manera regular y sistemática, o solamente convertidos que han transferido su fidelidad de una iglesia a otra. La tercera frase es a todas las naciones, y es una frase que suena más a menudo y constantemente en medio de nosotros en el esfuerzo de hacer misiones y en todo este proceso de movilizar hacia las misiones. Sin embargo, también esta palabra ha sido objeto del reduccionismo en nuestro entendimiento, cuando nosotros no recordamos que es parte de las últimas palabras de Jesucristo que están describiendo cuáles son las características de una iglesia, que es una iglesia misional o una iglesia a la luz de la misión de Dios. Siempre que hablamos a todas las naciones, pantata etne, pensamos en aquellas que están hasta allá, ¿no es cierto? Aquellas que están escondidas hasta lo último de una jungla, o que están hasta lo último de la tierra, aquellas por las que hay que atravesar cielo y tierra para llegar a ellos. Por supuesto que a todas las naciones incluye a esas naciones, y por supuesto que priorizarlas en nuestro envío de misioneros es sumamente importante. Pero este pasaje dice más, porque cuando habla de a todas las naciones y nosotros solo pensamos en ellas, estamos siendo negligentes en entender la realidad de las ciudades en este momento. Si nos damos cuenta, en Latinoamérica, el 76% de las personas, de los habitantes, viven en las grandes ciudades en Latinoamérica. Así que cuando nosotros solo pensamos en ellos y nos olvidamos del resto de la ciudad, estamos también viendo limitadamente. Otra de las cosas que nosotros debemos entender es lo que el Señor está haciendo en las grandes ciudades. No es cierto que el Señor está trayendo a todas las naciones a la ciudad. Y ahora en el vecindario de la iglesia nosotros encontramos a representantes de estas naciones. Hace algunos meses, cuando estábamos en medio de la pandemia, fuimos con mi esposa a una clínica, en aquel tiempo en que solo subíamos 4 en el elevador, solo te permitían 4 y había que hacer filas. ¿Te recuerdas de aquellos momentos, no es cierto? Pues estábamos en el último nivel, así que fuimos los primeros en entrar y ahí habíamos 4, así que se llenó el elevador.
Como sucedía, se iba abriendo en todos los lugares y nadie entraba. Pero en una de esos pisos, cuando se abrió, enfrente de nosotros habían 3 mujeres vestidas completamente de burka. Mire, yo pude ver las caras de los demás y seguro ellos vieron mis caras, como preguntándonos ¿en dónde se abrió el elevador? Como en aquella película de Twilight Zone, ¿no es cierto? Que se abre el elevador, ¿dónde estamos nosotros? Porque lo que había enfrente eran 3 personas con una burka completa en Guatemala. El Señor está trayendo las naciones a nuestras ciudades. Así que lo que el Señor nos está demandando es que así como nosotros estamos enviando hasta aquellas naciones, también nosotros tenemos que asegurar de incluir ese evangelio del reino y el esfuerzo de la iglesia para llegar a todos los niveles de la sociedad y a todos los órdenes de la vida en donde la iglesia está implantada, porque la iglesia está llamada para traer gozo a esa ciudad. Así que a todas las naciones nos ayuda a nosotros a entender que si nos imaginamos, podríamos decir que el campo misionero de la iglesia comienza en la puerta de salida y termina en la puerta de entrada, pero habiendo pasado por todas las naciones. No es allá o aquí, es que la iglesia trabaje incesantemente para poner el evangelio disponible de todos aquellos que lo necesitan. Así que nosotros debemos de enfrentar ese desafío de la iglesia que tiene tanto a nivel local como a nivel externo. Tanto aquí como allá, pero en cada uno de estos lugares, tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra, la iglesia tiene que trabajar para poner el evangelio disponible. Así que la pregunta que deberíamos de responder a la luz de esto es: ¿está la iglesia activamente involucrada en llevar el evangelio a todos los niveles de la sociedad, tanto como a todas las personas del mundo, en lugar de estar esperando que los pecadores lleguen a la puerta del lugar de reunión? La siguiente palabra es algo que sin duda aquí nos resuena mucho: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto generalmente le hemos puesto más atención, ¿no es cierto? Tratando de desarrollar sistemas e instituciones y entidades que fortalecen la capacitación y la educación y la preparación de los miembros para que puedan subir su nivel en el conocimiento. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos, también nos ayuda a nosotros como iglesia a entender que además de eso, nosotros tenemos que asegurar que la iglesia es un proceso de transformación, como hemos hablado en las 2 conferencias anteriores. Que la iglesia introduce a las personas, que las invita, las va a buscar a los pecadores donde están, y cuando los trae, al igual que el corazón, como hablábamos el día de ayer, los introduce en un proceso sistemático y comprensible que los ayuda a reoxigenarlos y a desintoxicarlos de todo lo que el mundo ha puesto en ellos. Debemos asegurar que como iglesia tenemos un proceso sistemático donde cualquier persona en cualquier lugar sabe cuánto ha avanzado para esta meta de ser un cristiano incondicional y cuánto le falta, y que hay los estímulos y la ayuda constante. El problema es que a veces la iglesia es como una caja negra para nosotros como pastores. Solo vemos que entran personas inconversas de un lado y salen algunos discípulos del otro, pero no sabemos cómo sucedió. Lo que debemos de hacer es abrir esa caja negra y hacer lo que sea necesario para que ese proceso esté ahí, para que nosotros podamos ayudar a cada uno de los miembros, en primer lugar, a que pueda entender cuál es el llamado de Dios para él. Como ora el apóstol Pablo en Colosenses 1, versículos 9 y 10, que lleguen al conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que sepan a qué los ha llamado el Señor y que enfrenten los desafíos que ese llamado tiene para cada uno de ellos. Pero también ayudar a cada uno de los que entran en este proceso para que aprendan cómo servir al Señor con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Cómo ser capaces de entregarle al Señor todo lo que tienen y todo lo que son. Eso es lo que nosotros debemos también hacer con cada uno de los que entran en este proceso, a tener un compromiso de obediencia con Jesucristo
en cada uno de los lugares donde ellos están. Que puedan entender que lo más importante que la iglesia hace, no lo hace cuando están reunidos en alguna dirección común. Que lo más importante de la iglesia sucede precisamente en ese momento cuando decimos amén, cuando se apagan las luces y cuando se cierran las puertas de la iglesia. Y cada uno de los miembros sale entrenado y preparado a ser un agente del reino de Dios en el lugar donde el Señor lo ha puesto. A recuperar esa, podríamos decir, esa herramienta perdida que son aquellos que el Señor ha llamado para servirle y aquellos que ha llamado para ser simplemente ciudadanos responsables. Y creo que aquí necesito detenerme por un momento, porque creo que nosotros como iglesia, cuando pensamos en una iglesia que está produciendo discípulos de una manera regular y sistemática, podemos darnos cuenta y con claridad podemos identificar a aquellos que el Señor llamó a ser pastores o líderes. Pero si la iglesia está produciendo cristianos incondicionales de una manera regular y sistemática, pues imaginémonos que ya se llenaron todas las posiciones de pastor y líder. Y cuando nosotros preguntamos, ¿qué vamos a hacer con los otros discípulos que están surgiendo? Pues inmediatamente pensamos, bueno, van a ser misioneros. Y la iglesia continúa produciendo cristianos incondicionales y todos los misioneros que podemos sostener ya están siendo sostenidos efectivamente en el campo. ¿Qué vamos a hacer con los siguientes discípulos que tenemos? Si ya no los podemos poner ni como pastores, ni como líderes, ni como misioneros. Y creo que una de las cosas que el Señor me ha permitido confirmar en esta trayectoria de conversar con pastores en diferentes latitudes es que no tenemos una categoría para aquellas personas que el Señor ha llamado para desarrollar un trabajo y una profesión con una ética bíblica en lo que llamamos el mundo secular, el mundo de afuera de ese espacio que nosotros le llamamos la iglesia. No tenemos qué hacer para ellos. Y les hemos reducido a ellos simplemente a que asistan fielmente a la iglesia y sobre todo que sean fieles a la denominación y a la iglesia y fieles a sus ofrendas. Y terminamos nosotros considerando que son ciudadanos de segunda clase en la iglesia. Porque les decimos, hermano, ¿cuándo vas a dejar tu trabajo? ¿Cuándo vas a dar ese paso de fe de dejar tu trabajo y venir a servir al Señor? La palabra los llama a ellos para una tarea que es tan importante como la de pastor, la de líder y la de misionero. Lo que sucede es que ellos son como aquel hombre pobre y sabio en Eclesiastés el capítulo 9 versículo 13, que pudo haber salvado la ciudad y nadie lo supo. Porque ellos significan el 75% de los miembros de la congregación, pero todo lo que vemos en ellos es que son los que sostienen al otro 25% para que cumpla la obra misionera. Y a veces nos preocupa que lleguen puntuales por lo que pueden aportar. Me hizo recordar un chiste que alguien contó acerca de dos personas que se pierden en un barco. El barco se estropea y comienzan a salir en el barco salvavidas y llegan a una pequeña isla desierta en medio del mar. Uno de ellos comienza a llorar y decir, vamos a morir, estamos perdidos aquí, esta isla está desierta, no hay que comer, vamos a morir. Pero en eso observa al otro y el otro está sentado encima del tronco de una palmera, tranquilo, viendo hacia el horizonte. Y le dice, ¿tú por qué estás tan tranquilo si vamos a morir? Estoy tranquilo, le dice, porque en primer lugar soy evangélico, soy un empresario exitoso y doy fielmente mis diezmos. Y él se le queda viendo y le dice, ¿y eso qué tiene que ver con que estemos perdidos y que nadie nos va a encontrar? Le dice, porque gano $100,000 al mes y doy $10,000 de diezmo. Yo te aseguro que mi pastor me va a buscar y me va a encontrar. A veces reducimos nosotros a esta tremenda herramienta que el Señor tiene esparcida durante el resto de la semana, no solamente durante 2 horas, la tiene el resto de la semana en los lugares donde la iglesia no puede llegar. Esta es aquel hombre pobre pero sabio
que puede ser la esperanza para la ciudad. La pregunta entonces que debemos hacernos nosotros es: ¿está la iglesia produciendo cristianos incondicionales que están creciendo en su fe en Cristo, transformados por la palabra y por el Espíritu Santo para proclamar, para defender y sacrificarse por el evangelio y para llevarlo a lugares donde la iglesia no puede llegar? Finalmente, la última frase de estas últimas palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20 es: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, casi cuando uno llega a ese pasaje, escucha los aplausos de la congregación. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces hago este ejercicio y pregunto: ¿cuál es su frase favorita del pasaje de la Gran Comisión? Créanme, esta gana por mucho. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la razón es porque nosotros la vemos como una promesa. ¿Y quién de nosotros no quiere estar seguro que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Por supuesto que la palabra tiene muchas promesas acerca de esto, pero en este pasaje donde el Señor Jesucristo está destilando las características de una iglesia a la luz de la misión de Dios, no está hablando solamente de la promesa, sino de la responsabilidad. La gran pregunta es: ¿qué significa que el Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cuál es el compromiso y la responsabilidad que usted y yo adoptamos como miembros del cuerpo de Cristo, de esta iglesia, si sabemos que el Señor está con nosotros? Parafraseando el Shema: cuando me levanto, así como cuando me acuesto, cuando ando por el camino, cuando estoy en la casa, cuando estoy fuera, en cada uno de estos lugares el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué demandas tiene para nosotros? Y lo que el Señor quiere que nosotros reconozcamos aquí es que cuando Él cierra esto, en primer lugar, en el pasaje, en esta versión, dice: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras versiones dice: así que yo estaré con vosotros. Y lo que muestra aquí es que yo estaré con vosotros es una palabra importante. A mí me encanta, porque esto es con lo que cierra el evangelio: yo estaré con vosotros todo hasta el fin del mundo. Pero entonces tenemos la sorpresa que es con las palabras que comienza. Y es lo que nosotros vemos ahí en Mateo capítulo 1. Y ahí es donde se nos habla a partir del versículo 23. Dice: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que, como dice Goldsmith, es como que el evangelio estuviera entre dos corchetes. Comienza anticipándonos que Dios está con nosotros y termina dándonos la comisión y prometiéndolas que en tanto que la iglesia está caminando en dirección de su misión, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que podríamos decir que el evangelio está abrazado en dos corchetes. Pero todavía es más poderoso, porque cuando nosotros vemos para quienes recibieron este pasaje por primera vez, esto fue tremendamente significativo. Porque la Biblia, en la forma como estaba organizada en el momento en el que el Señor Jesucristo nació, terminaba con la sección de libros de Ketubim. Y el último libro era el segundo libro de Crónicas. Y casualmente las últimas palabras del libro de Crónicas, en el versículo 23 del capítulo 36, dice: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado a todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. En los comentaristas judíos dicen que esta es una anticipación de que el proceso de redención comienza a moverse en dirección al cumplimiento. En Mateo capítulo 1, versículo 24, leemos que ese proceso se afirma con la presencia de Jesucristo.
Y al final se da la promesa de que la noticia va a llegar a todos los lugares, porque el Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow, gloria al Señor. A mí me encanta entender ese pasaje y disfrutar ese pasaje. Pero también nos da a nosotros un recordatorio, que debemos de recordar algo que a veces en nuestro entusiasmo por movilizar nosotros olvidamos: que la misión se hace con Dios, se hace en Dios y se hace para Dios. Que nosotros debemos de reconectarnos con aquel que es la cabeza de la misión, que no es nuestra misión, ni la misión de mi organización, ni la misión de mi iglesia, es la misión de Dios. Que la iglesia, a la luz de la misión de Dios, significa que está sometida, está sujeta, está abrazando la misión que es de Dios. Y eso es lo que nos invita este pasaje, a reconectarnos otra vez a la cabeza, que es Jesucristo. Porque Él nos dio la comisión, por eso nos dice: por tanto, id. Él nos promete los recursos para poderla cumplir cuando dice: yo enviaré mi espíritu sobre vosotros y recibiréis poder de parte de Él. Pero Él promete acompañarnos en todo el trayecto como iglesia a la luz de la misión de Dios, para cumplir nuestra parte en la misión de Dios. Así que yo diría que además de todo esto, el tener la conciencia de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, debe ayudarnos a nosotros como líderes, así como miembros regulares o como cristianos incondicionales, en primer lugar a un sentido de unidad, de humildad. La misión se cumple por causa de Dios, no por causa de nosotros. La misión en este momento y en este tiempo está avanzando más rápidamente, no porque nosotros seamos muy listos, ni porque seamos muy activos. Está avanzando porque esa es la misión de Dios, y Él es el que está más comprometido con esta misión, porque prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De humildad, a reconocer que el Señor, en su misericordia, a pesar de poderlo hacer de otras maneras, Él edificó su iglesia para que su iglesia, a la luz de la misión de Dios, cumpla con esta parte de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero yo creo que algo que necesitamos particularmente el día de hoy, el que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, debe desafiar a la iglesia a la dependencia del Señor, pero también a la integridad. Creo que nada ha hecho o está haciendo más daño a la misión en este momento que la falta de integridad de la iglesia y de sus líderes. Nosotros debemos de recuperar ese sentido de integridad. Debemos de recordar que si el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar escuchando lo que nosotros predicamos en el púlpito. Él va a escuchar cuando nosotros estamos suplantando el mensaje del Cristo crucificado con aquellos mensajes que tienen detrás de mí un interés especial para que los lleve adelante. Él nos va a llamar la atención cuando nosotros digamos cosas que aun cuando en nuestra mente están claras, pues comunican algo que queda un poco raro ahí cuando le decimos: hermanos, asistan porque esta es la casa de Dios, cuando sabemos que no lo es. O cuando invitamos a las personas: vengan a la presencia del Señor, cuando la palabra nosotros sabemos que dice otras cosas. Pero sobre todo la integridad como personas delante de Dios. Porque el mensaje no es el mensaje que predicamos, como lo vimos en Hechos capítulo 8 versículo 4. Los primeros discípulos llevaban el mensaje encarnado en sus propias vidas. Cuando ellos abrían la boca, solo confirmaban lo que las personas veían. Y este es el impacto tan profundo que el evangelio hizo, que en solamente 350 años alcanzó el 53% de todo el mundo conocido, a pesar de la persecución. La integridad de la iglesia es quizá uno de los desafíos más grandes que tenemos, pero comienza con la integridad de cada uno de nosotros. Debemos vivir de tal manera que la gente pueda descubrir que el Señor mora en medio de nosotros,
que el Señor mora en nuestro corazón, que nuestra iglesia vive a la luz del Señor y que predica a la luz de su palabra. Cada una de estas frases entonces describe lo que la iglesia es, y la pregunta que debemos hacernos con esta última frase es: ¿está la iglesia honrando la presencia de Cristo, viviendo en integridad, llenando nuestra misión con rectitud, causando asombro y maravilla al mundo? ¿O estamos siendo estériles, inocuos y sin impacto en la sociedad y el mundo? Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Chennai, en la India, y estaba regresando de un lugar que se llama Mahabalipuram, un lugar muy turístico, muy famoso, donde hay una escultura muy antigua en las rocas donde se describe el nacimiento del Ganges, así que es una parada obligada. Así que venía de regreso de ahí, y cuando estaba volviendo hacia al lado de la carretera, a la orilla del mar, encontré una pequeña iglesia. Lo supe porque la persona que me estaba guiando me dijo: mire, esta es una iglesia bautista. Era un pequeño rancho de adobe con techo de paja que no tendría más de 10 metros por lado. Estaba sobre la arena, no tenía parqueo, no tenía nada, solamente como que hubiera caído del cielo la casa y hubiera quedado ahí puesta en este lugar. Lo mejor que tenía era el letrero, que él me dijo que ahí decía iglesia bautista. Enfrente había estacionada una bicicleta que me pareció que era tal vez el medio de locomoción del doctor, de aquellas que llamábamos de turismo antes, se recuerdan, del timón así amplio. Pues yo me fui pensando en esta iglesia, cómo sería por dentro, si tendría piso de tierra, cómo serían las celebraciones, porque habitualmente están sentados en el suelo, si tendría luz, energía eléctrica o servicios sanitarios. En esto iba yo pensando cuando entramos a la ciudad de Chennai. Al entrar a la ciudad de Chennai, entonces mi guía me dice: mire, aquí hay otra iglesia. Y cuando me volteo a ver, era un edificio de 4 niveles, modestamente, pero muy funcionales. Estaba establecida en una de las arterias principales. Su rótulo que decía Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, estaba de los dos lados de la cornisa del tercer nivel, y hasta arriba había una cruz que se iluminaba por la noche. Era un edificio muy bonito y estaba ubicada ahí. Y cuando continué el trayecto, ambas imágenes se comenzaron a mezclar en mi mente. Y yo comencé a preguntarme: ¿cuál de esas dos iglesias es más responsable de cumplir con su parte en la misión de Dios? ¿Cuál de esas dos iglesias tiene los recursos para ser fiel a la misión de Dios? ¿Cuál de esas dos iglesias puede hacer un impacto significativo en el mundo con el evangelio de Jesucristo? Cuando me detuve a pensar en esto, llegué a la conclusión que lo más importante que la iglesia tiene y que necesita para cumplir su misión es precisamente estas últimas palabras: la presencia de Jesucristo en medio de ella. Y la iglesia de Jesucristo, no importa si es esta iglesia ahí en las orillas cerca de Mahabalipuram, o si es en el centro de la ciudad, o si es una iglesia monumental en el centro de una de las grandes ciudades del mundo, cada iglesia tiene tanto la responsabilidad como los recursos para cumplir con su parte de la misión de Dios. Así que podríamos decir que al fin y al cabo, a la luz de lo que hemos visto, solo hay dos tipos de iglesias. Podemos dividir las iglesias de todo el mundo, no en grandes, pequeñas, cómodas, incómodas, bien localizadas. No, solo hay dos formas como las podemos dividir: iglesias obedientes y iglesias desobedientes a la misión de Dios. Iglesias que están haciendo muchas cosas que el Señor nunca les mandó a hacer, pero que no están haciendo lo único que el Señor les envió a hacer. O iglesias que están esforzándose cada día por cumplir con su parte en la misión de Dios.
La gran pregunta es: ¿cuál es la iglesia que nosotros queremos? ¿Cuál es la iglesia en la que nosotros estamos y cuál es nuestra contribución para que esa iglesia sea de las iglesias que cumplen con su parte en la misión de Dios? Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Damos gracias al hermano David Ruiz por esta plenaria que nos hace reflexionar y nos hace pensar qué tipo de iglesia somos. Por hoy hemos terminado, pero queremos invitarles para el día de mañana a escuchar la plenaria llamada Honrando la presencia de Cristo en medio de la iglesia. Vamos a terminar con una oración y quiero invitarles que se pongan de pie para despedir este tiempo. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos diste, Señor, de escuchar otra vez a hermano David Ruiz. Gracias, Señor, porque seguramente has hablado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que esto no regrese vacío, Señor. Que pueda lo que hemos escuchado, Señor, que sea una semilla que se siembre en el corazón de cada uno, Señor, y que nos desafíe a pensar en cómo somos y hacemos la iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los que está en este lugar, Señor. Guarda a los que regresan a sus casas. Cuídales, y a los que nos quedamos, Señor, también bendícenos. Gracias por el privilegio de escuchar y de estar acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Un saludo muy cariñoso. Mi nombre es David Ruiz, soy pastor y misionólogo de Guatemala y soy el autor del libro El diseño misional de Dios. El libro hace un recorrido en su primera parte a través de la historia para poder entender la forma como las diferentes comunidades de la iglesia han ido entendiendo el concepto de la misión de Dios. En su segunda parte, profundizamos en las Escrituras para poder entender dónde se origina la misión de Dios. ¿Qué significa la misión de Dios? ¿Quiénes son sus participantes o sus actores más importantes? Y sobre todo, lo más importante que queremos aprender y que proponemos en el libro es cuál es el papel de la iglesia en el concepto de la misión de Dios. Queremos invitarle a que usted pueda leerlo. Creo que no hay cosa más importante que entender que el propósito de la iglesia es que la iglesia cumpla con su parte en la misión de Dios y que pueda ayudar a que su iglesia continúe avanzando hasta un desarrollo completo de su concepto misional. Que el Señor les bendiga.